Desayuno espiritual del 5 de septiembre del 2021. Le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, que significa ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Cristo ha venido a abrir nuestra sordera de corazón. San Marcos nos presenta a un Jesús con una divinidad humanizada en total sensibilidad a las necesidades de quienes le rodeaban. Un Jesús que toca, que se conduele en su propio cuerpo, que es la divinidad que sana, su cuerpo en el que se ha encarnado el Dios del cielo para que la tierra se vuelva cielo, para que la salvación pueda ser palpada en cuerpo y alma por cada uno de nosotros hasta elevarnos en la gloria de quien se ha desprendido de su condición divina para que nos resulte alcanzable en extremo, igual a nosotros en todo excepto en el pecado, una igualdad que nos permea su divinidad sanándonos y perdonándonos. Del milagro del pasaje de hoy es importante rescatar primero el entorno. El Señor está en medio de tierras paganas, en lo que podríamos decir las periferias, lejos de donde era difícil vivir la fe judía. Pero el Señor se adentra en misión. Vino a los suyos, es verdad, también a los que estaban más relegados de la vivencia socio-religiosa de aquel pueblo elegido, y aquel sordo entonces representa ese aislamiento. Una persona sorda-muda no podría escuchar la voz, no podría aprenderse la ley, menos entenderla ni vivirla, y no podría alabar ni adorar a Dios. Así que era considerado alguien que rechazaba a Dios, además de que se le atribuía su enfermedad por los pecados generacionales. Jesús entonces lo toma aparte. El gesto es importante. El Señor nos extrae de nuestras realidades donde estamos limitados y distraídos para que nos concentremos en Él, que es donde está la verdadera salvación. Pero los gestos no paran ahí. El Señor dice: le mete el dedo en el oído, su cuerpo penetra en el cuerpo de aquel pobre sordo y también le da de su saliva para tocar su lengua. Su corporeidad ahora nos diviniza y así se da el milagro. El Señor vino a enderezar lo torcido, a dar vista al ciego y oído al sordo. Por último, la reacción de aquel sordo es la respuesta que todos andamos buscando dar. Es sentir que podemos responder al impulso de aferrarnos a algo que nos pueda sacar de nuestras propias limitaciones para encontrar la plenitud. Así que aquel sordo mudo puede hablar con claridad, como si hubiera retenido todo su deseo de alabar a Dios, y en un instante recobró su mayor anhelo. Todos tenemos necesidad de Dios, de que entre, nos penetre y nos abra las puertas del corazón a su gracia. Hemos de reconocer aquellas sorderas que nos hacen callar y esconder nuestra fe, nuestra incapacidad de escuchar la voz de Dios que nos enseña el camino y nos muestra su amor. Porque nuestra mayor soledad está en el interior del corazón, silenciado y solapada por los ruidos de un mundo materialista, donde intentamos escuchar voces falsas que solo efímeros placeres nos ofrecen y que nos vuelven indiferentes a la relación con los más necesitados. Nos incapacitan de poder experimentar la verdadera libertad, que nos hace escuchar con claridad la voz de quien ha venido a salvarnos. Tengo miedo del Señor que pasa, decía San Agustín. Claro, el miedo de que no le escuchemos, el miedo de dejar que su gracia pase al lado y no la aprovechemos por estar imbuidos en las distracciones de este mundo, el miedo de que no lo conozcamos y así nos perdamos la posibilidad de acceder a una vida nueva y verdadera. Pero el miedo de San Agustín ya nacía de un conocimiento de que hay algo mejor. Pero muchos en este mundo, inclusive nosotros mismos, podríamos estar ignorando que más allá de estas realidades en las que nos movemos hay un futuro pleno y eterno, algo a lo que podemos aspirar y nos lo estamos perdiendo por desconocimiento. Y esa es la misión: abrir el oído y la lengua, soltarla para escuchar la voz de Dios y ayudar a otros a quien el Señor desea salvar. Salvarnos de la sordera espiritual que pone barreras a Dios y al prójimo, decía Benedicto XVI, porque no escuchar la voz de Dios es alejarnos de las necesidades de los que sufren, de los últimos de este mundo.
La sordera autoaplicada nace de un corazón egoísta que no hace más que pensar en sí mismo. Escuchar a Dios es atender al prójimo, y eso no nos gusta en medio de un mundo que desprecia al perdedor y alaba al triunfador. Hoy me pregunto, reconozco mi sordera espiritual y deseo que el Señor me sane para poder escuchar su voz y atender en misión a aquellos a los que me invita a anunciar con misericordia su palabra. Señor Jesús, tú que en tu encarnación nos has penetrado para que sanemos y salgamos al mundo a anunciar tu palabra, que hoy en el sacramento de la Eucaristía pueda experimentar en la comunión cómo penetras en nuestra vida para que podamos con tu gracia continuar la misión de llevarte a quienes no te conocen aún. Amén. Feliz domingo.